Hola, ¿qué tal? Seguimos con nuestro proyecto de historias del Homo sapiens. El día de hoy vamos a platicar de México, el virreinato y el origen de la identidad mexicana. Así es, una vez terminada la conquista de México, comenzará lo que es el verdadero y más complejo trabajo de los conquistadores: lograr una conquista larga y plenamente consolidada, la cual tendría que comenzar por implantar un gobierno estable y, de alguna manera, asegurar su permanencia en el poder. Mucho se ha repetido que los conquistadores solo los movía la sed de oro. Esto es solamente parcialmente cierto. En realidad, sus aspiraciones eran mucho más complejas, pues al ansia de bienes materiales se agregaba la ambición de combatir a los infieles, de ganar almas para Cristo, de realizar grandes hazañas que dieran lustre a su nombre y perpetuaran su fama. Para comprender este proceso de conquista, es indispensable recordar dos situaciones de suma importancia para el momento histórico que estamos viviendo. La primera, España, que apenas comenzaba a nacer en esos momentos, se había creado a partir de la Reconquista. Recuperar sus tierras de los moros era una misión tanto política como religiosa. El espíritu español de aquella época estaba guiado claramente por este concepto de luchar contra el infiel y llevar la verdadera religión a todo el mundo, conocido y por conocer. En segundo lugar, en Alemania, Carlos V perdía gran cantidad de almas cristianas a manos de la Reforma Protestante. El mismo Papa Alejandro VI vio en la conquista de México una señal divina para recuperar las almas perdidas en el viejo mundo, llevando la verdadera fe a las nuevas tierras conquistadas. Así, el guerrero español estaba plenamente convencido de su misión evangelizadora. El enriquecimiento de los guerreros era consecuencia natural de sus triunfos. Los soldados que se distinguían en batalla desde la Edad Media habían tenido a derecho a una parte del botín de guerra, sobre todo cuando parte de la campaña, como sus armas, caballos y víveres, habían sido pagados de su bolsillo personal. Pero pese a lo que nos han querido decir muchos historiadores de las inmensas riquezas extraídas de México por los conquistadores, la realidad dista mucho de lo que se dice. Uno de los más importantes cronistas de la época, quien vivió en carne propia la conquista, es Bernal Díaz del Castillo. Y él mismo dice que al perderse el tesoro de Moctezuma, el botín obtenido alcanzó solo para dar 50 pesos oro a cada soldado. Es decir, ni siquiera lo suficiente para pagar los gastos de la conquista. La inmensa riqueza de plata extraída de la Nueva España es muy posterior a este momento. Pero lo que sí es claro desde el principio de la conquista es que Hernán Cortés busca riqueza mucho más allá del oro. Nuevamente Bernal Díaz del Castillo nos explica esta visión de Cortés y nos cuenta que al día siguiente de la derrota de Pánfilo de Narváez, Cortés designó a Diego Ordaz para que se estableciera en Zempoala con 120 soldados y mandara traer de Jamaica yeguas, becerros, puercos y demás ganado para poder multiplicarlos en estas tierras. La empresa no pudo llevarse a cabo debido al levantamiento de Tenochtitlán, pero desde ese momento queda claro también que el interés de Cortés es la agricultura, la ganadería, mucho más allá de la riqueza de oro. Cortés desea tierras, poder, gobierno y establecer un sistema con estos negocios en la Nueva España. El proceso de guerra tuvo que continuar, desde luego, y una vez tomada Tenochtitlán, finalmente, después de una batalla demoledora, iniciará, ahora sí, el complejo proceso para convertir a un grupo de burdos aventureros en gobernantes y empresarios de la tierra.
Esta nueva aventura difería en mucho de todas las demás emprendidas por los conquistadores. Una vez en poder del Valle de México y tras recibir su mísero reparto del tesoro, los conquistadores se establecieron en Coyoacán. Desde allí, controlaron la subsecuente marcha de sus actividades, tomando las medidas necesarias para que se presentasen los señores sometidos y llevaran los tributos acordados. Tal vez no hubo que hacer grandes arreglos de tipo administrativo, pues en realidad la obligación de entregar tributos ya existía desde antes en México. Solo tuvieron que sentarse las bases para una nueva forma de negociar y presionar en beneficio de los conquistadores. Poco a poco, y prendida con alfileres, cobró forma la realidad política y económica de la naciente Nueva España. Cortés comprendió desde el principio que lo primero indispensable para que la conquista fuera durable era aprovechar la infraestructura creada por el Imperio Azteca. Por eso Coyoacán no fue más que una capital temporal, mientras la Ciudad de México era reconstruida. El trazado de la nueva ciudad quedó a cargo de Alonso García y conservó algunos conceptos de la Gran Tenochtitlán, como la plaza central y las tres calzadas que la unían a tierra, y al mismo tiempo fue trazada con los nuevos conceptos de la ciudad renacentista moderna. Esta situación, de hecho, convierte a México en la primera ciudad del mundo trazada con el concepto de manzanas. El genio de Cortés entendió perfectamente que para gobernar sobre todos los territorios debía hacerlo desde la ciudad conquistadora por excelencia. Muchas otras sugerencias de capital aparecieron en ese momento. Veracruz por su cercanía con el mar, Tlaxcala por estar más cerca de los pueblos aliados. Pero Cortés tenía claro que el gobierno tenía que llevarse desde la Ciudad de México. A esta habrían de incorporarse todos los señoríos aliados o sometidos por las huestes de Cortés. Comprensiblemente, la extensión de la Nueva España pronto resultó muy superior a todos los dominios anteriormente conseguidos por la Triple Alianza. Nueva España, con su capital en México, se proclamaba ahora la heredera extendida del Imperio Azteca. Y aunque en parte lo era, le faltaba mucho para estar verdaderamente consolidada. La dominación era indirecta y su efectividad dudosa. En ese momento, cualquier levantamiento indígena habría terminado sin lugar a dudas en tragedia para los españoles. Era indispensable crear un sistema de gobierno capaz de llegar a todas partes y hacerse cargo de los asuntos cotidianos. La fórmula para permanecer surgió del mismo Cortés y de su interés por la tierra. Esta requería de fortalecer los lazos establecidos con los señoríos dominados, sin hacer distinción alguna entre los que se habían entregado pacíficamente y los tomados por la fuerza. Los conquistadores no podían hacerse cargo de las múltiples tareas de un gobierno efectivo. Además de que eran muy pocos y sus fuerzas eran muy limitadas, no podían someterse a un ambiente de constante confrontación. Pero lo que sí podían era hacerse cargo de establecer un enlace con cada uno de los señoríos y velar por la subsistencia y el buen funcionamiento del mismo. Por eso en los primeros años se creó un sistema de dominio indirecto, en el que existe de manera imprescindible la figura de un intermediario. La efectividad de este sistema depende siempre del nivel de dominio que se tenga sobre el intermediario. Por eso resultaba indispensable la alianza entre caciques indígenas y encomenderos españoles. La transculturización era indispensable para que el proyecto de la nueva nación subsistiera en el tiempo. Así, fueron los caciques los primeros en adoptar las costumbres y tradiciones de los españoles. El poder depositado en ellos
los identificó pronto con el conquistador. Se imponía un encomendero español a uno o varios señoríos. Este se comprometía a defender y evangelizar a los indígenas y a cambio podía recibir de estos un tributo. El cacique era el encargado de recolectar dichos tributos y el señor solo debía de mantener una relación cordial con él. Con este sistema, Cortés repartió las primeras 500 encomiendas entre los soldados que le acompañaron desde el principio. Los menos favorecidos y los recién llegados tuvieron que buscar sus tierras más allá de los territorios conquistados. Y es así como empezó la ardua tarea de conquistar los territorios chichimecas y el virreinato se expandió mucho más allá del actual Estados Unidos. La ambición de los conquistadores por obtener tierras y la necesidad de los evangelizadores de conseguir almas fue lo que llevó la exploración española desde México hasta California. Conquistadores y evangelizadores se dieron ahora a la tarea de transformar la cultura de los pueblos conquistados. La imposición de una nueva religión y lengua, funcionó más por el convencimiento que por la violencia. La transformación técnica, económica, social y cultural se dio de una manera inaudita en el territorio mesoamericano. A diferencia de otros países, los conquistadores españoles no tenían la idea de exterminio total. Por el contrario, se mezclaron sin problemas con los pueblos originarios. El intercambio cultural fue más allá de españoles e indígenas, nació una nueva raza, la raza mestiza. Mientras, cerdos, ovejas, vacas, arroz, garbanzo y trigo enriquecían la alimentación mesoamericana. Guajolote, maíz, frijol, chile, vainilla y aguacate se incorporaban a la alimentación del ahora conocido como Viejo Mundo. América recibía la rueda y el arado, y apenas a 18 años de conquistada la Ciudad de México, se estableció en ella la primera imprenta de América. La comida, el vestido, la construcción y el transporte cambiaron radicalmente. El vestido se modificó con la adición de sombreros, zapatos de piel, el uso de telas de lana que pronto se generalizó en frazadas y zarapes. Pero la cultura del conquistador no se impuso por completo. Esta también se transformó. El idioma español se modificó por la adición de palabras indígenas. Las telas traídas de España se tiñeron con diseños creados por los indios y hasta el catolicismo tuvo que adaptar algunos conceptos para ser aceptado por el nuevo pueblo. Las culturas mesoamericanas se fundieron con la española y nunca más fueron ni mesoamericanas ni españolas. El mestizaje racial se convirtió en mestizaje cultural y esta mezcla maravillosa dio origen a lo que hoy conocemos como mexicano. 300 años tardó la nueva cultura en cuajar completamente y en pelear finalmente por su independencia. Pero no se independizó el Imperio Azteca, no se independizaron los pueblos mexicanos. Lo que se independizó fue un país completamente nuevo y diferente, ahora llamado México. Si te gustó esta cápsula, por favor, no olvides compartirla, dale like y suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.